como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y pedir una vez más la bendición de Dios con nosotros. Querido Padre nuestro, gracias por habernos traído a este lugar otra vez con seguridad, con bendición y con la compañía de tu Santo Espíritu. Gracias por tus ángeles que nos han guardado durante todos estos días y continuamos orando para que tú bendigas a cada persona al traerle y al llevarle a su hogar también. Bendice el tema de esta noche, Señor, toca los corazones que necesitan de tu gracia en forma especial para ver el futuro claro y con confianza en los brazos de Jesús. En su nombre lo suplicamos. Amén. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Espero que todos tengan su Biblia a la mano. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Es uno de los grandes temas de la palabra de Dios. Y lleva por título cómo identificar un verdadero profeta. Déjenme decirles que en el año 1998 algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de observar el famoso cometa llamado Hale-Bopp. ¿Escucharon acerca de ese cometa? Mi familia, mi esposa y yo y mis dos hijas
en las tardes nos salíamos allí del lugar donde trabajábamos para ver esa increíble luminosidad allá hacia el noroeste, que más o menos se pudo ver por espacio de una semana aproximadamente. El Hale-Bopp fue un cometa que pasó allí en cierta etapa a mitad del año, pero en Rancho Conejo, California, un famoso gurú, un brujo llamado John Herb Applewhite, había logrado concentrar a su alrededor a personas de muy alto prestigio y de gran capacidad económica, y los había convencido de que ese cometa era un gigantesco ovni que andaba viajando a través del universo, recogiendo a las personas que se suicidaran para que sus espíritus fueran entonces hacia el cometa que andaba viajando por el universo. La historia apareció en la prestigiosa revista Time, y allí se narra que John Herb Applewhite y todo ese grupo que vivía allí en Rancho Conejo se compró camisetas negras, pantalones jeans negros, zapatos tenis Nike negros, y todos se acostaron allí en forma ritual en sus diferentes apartamentos, no en forma desordenada, y consumieron un líquido letal que los mandó a la muerte en pocos segundos. La idea era que en el momento en que el cometa pasara lo más cerca de la Tierra, todos ellos se suicidaran. El FBI encontró a todas esas personas, más de 48 de ellas, y uno no se explica cómo es posible que un doctor en sistemas de computadora, un doctor en psicología, un doctor en filosofía, el famoso actor de cine ya fallecido Victor Mature y una cantidad de celebridades más decidieran convencerse por un hombre de esa capacidad para que se quitaran sus vidas. Amigos, vivimos en un mundo extraño, difícil y confuso. La gente está creyendo cosas cada vez más difíciles de creer, pero Jesucristo anunció hace 2000 años que iban a ocurrir muchas cosas en el planeta Tierra. Empecemos primero con Jerusalén y empecemos a mirar cómo Jesús empezó a sufrir por esta ciudad, porque Él la empezó a ver con ojos de profeta, empezó a observar con ojos de profeta, empezó a mirar a la ciudad con ojos de profeta, no en el momento de su gloria con su hermoso templo construido por Herodes, sino la miró allí alrededor del año 70 de la era cristiana. Y les invito a abrir la palabra de Dios en San Mateo, el capítulo 23, el versículo número 37. San Mateo, el capítulo número 23, el versículo número 37. La palabra de Dios nos dice allí en este primer evangelio del Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 23, versículo 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Como los junta debajo de sus alas y no quisiste. Ahora mira, esta declaración viene porque Jesús mira con ojos de profeta la ciudad que Él amaba, pero fue la ciudad que lo rechazó, fue la ciudad que negó su amor y fue la ciudad que lo crucificó y lo hizo sufrir de una manera horrible. Ahora en el versículo número 24, debo decir en el capítulo número 24 de Mateo, dice que los discípulos le empiezan a preguntar a Jesús que cuándo iban a ser las señales del fin, porque Él había hablado de que la casa de Dios iba a quedar desierta, es decir, la presencia de Dios iba a abandonar el templo, dice el versículo 38. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús empieza a hablar de distintas señales.
En el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Note usted que Jesús está diciendo que todas estas cosas se irían acumulando a tal extremo que llegarían a provocar una crisis en el mundo, pero esa no sería la principal señal de su regreso, del retorno de Cristo. Hay una señal maravillosa que la Biblia menciona aquí, pero antes de esa, el versículo número 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora quiero decirles algo. Jesús está hablando de Israel, está hablando de Jerusalén, pero la persona de la cual hablaremos en esta noche al final de nuestro tema nos dice que Jerusalén es un símbolo del mundo moderno. La Jerusalén bíblica en los días de Cristo es un símbolo del mundo moderno, y lo que ocurrió en Jerusalén en torno a la crucifixión de Jesús, de su muerte, y en torno a la destrucción de esta ciudad en el año 70 de la era cristiana, será lo mismo, parecido, algo similar a lo que ocurrirá en el fin del tiempo. Ahora la Biblia nos dice allí en el versículo número 14 una señal maravillosa: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. Ahora la Biblia nos dice algo allí. Leamos el versículo número 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa. Y el versículo 19 dice, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, dice la Biblia, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Porque se levantarán falsos cristos, versículo 24, y falsos profetas. Y dice la Biblia entonces allí, y harán grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Hay un libro de un famoso historiador llamado Milman. Él escribió un librito titulado La historia de los judíos. Y déjenme resumirles las escenas que ocurrieron posterior a la muerte y resurrección de Cristo y ascensión al cielo. Aparentemente empezaron a ocurrir cosas muy raras. La profecía de Daniel había dicho que cuando el Hijo de Dios muriera en la cruz, el pueblo hebreo dejaría de ser la nación escogida de Dios, y empezaron a ocurrir cosas extrañas en Jerusalén. Las primeras fueron la corrupción de la ciudad. Empezó a haber corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en forma moral, pero todos los engaños se concentraron en el templo de Jerusalén. Empezaron a mirarse luces extrañas en la noche, voces raras que se oían debajo del piso del templo que decían, salgamos de aquí. En las tardes se veían allá en la puesta del sol como si un artista invisible estuviera pintando un cuadro en donde se veía una lucha de guerreros, de ejércitos peleando en una batalla feroz. Se escuchaban voces raras en el templo, y de repente apareció un profeta anunciando la caída, la destrucción de Jerusalén. Y finalmente, en el año 70 de la era cristiana, Jerusalén fue rodeada por las tropas de Tito Vespasiano, y la Biblia nos dice que ocurrió una increíble masacre. Milman y el historiador Flavio Josefo hablan de que los romanos llegaron a tener tanto odio al mirar la dureza de los judíos de no rendirse,
que cuando entraron a la ciudad masacraron a todos los guerreros y a la mayoría de los habitantes. El historiador dice que era tanta la sangre que corría por la ciudad, que la sangre llegaba en algunas calles al tobillo de los soldados mientras que iban corriendo, matando y masacrando a todos los que estaban a su alrededor. El templo fue incendiado, los judíos fueron llevados cautivos por todo el mundo. Pero hay algo interesante aquí. Si usted me acompaña allí a Lucas, el capítulo número 21, destacamos un poquito más de detalles en esta dirección. Abra conmigo la palabra de Dios allí en Lucas, el capítulo número 21, y leamos lo que la Biblia nos dice allí. Versículo número 20, Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El versículo 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es interesante que ni uno solo de los cristianos que estaban en Jerusalén perdió la vida. Murieron todos los que se negaron a seguir el consejo de Cristo. Todos los judíos que despreciaron el llamado de Jesús a tener en mente su profecía, llegaron a fallecer. Pero todos los cristianos que siguieron el consejo de Cristo lograron escapar. Sucede que en el año 66 Roma envió un ejército para rodear Jerusalén y acabar con las rebeliones. Cestio Galo, sin embargo, de una forma extraña y misteriosa, removió sus legiones de alrededor de las murallas de Jerusalén y se marchó. Las puertas de Jerusalén se abrieron, habían estado cerradas por ese sitio algunos meses, y todos los guerreros judíos salieron a perseguir a los romanos. Las puertas quedaron abiertas y todos los judíos que estaban atrapados, todos los cristianos que estaban atrapados en Jerusalén por causa de esa guerra, lograron salir y escapar e ir a refugiarse a países y ciudades cercanas. La profecía es clara, pero ayer estudiamos algo especial en cuanto al fin del tiempo. Dios dijo que antes del fin del tiempo iba a regalar su don de profecía para que su iglesia no estuviera perdida en medio de los muchos engaños que ocurrirían en los últimos días. Y quiero refrescar su mente rápidamente, y para ello quiero llevarle a Apocalipsis, el capítulo número 12, el versículo número 17. Apocalipsis, el capítulo número 12, el versículo número 17. Dice allí la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, contra el pueblo de Dios, contra el resto de la descendencia de ella. Y dijimos que había una cédula de identidad para lograr descifrar quién es el pueblo de Dios. Habíamos dicho que solo en los Estados Unidos, en la enciclopedia de Melton, registraba más o menos 1189 credos religiosos en esa nación, y según la revista Cristianismo Hoy, muchos de esos credos se subdividen cada mes, haciendo incontables la cantidad de creencias religiosas en el mundo. Pero la Biblia nos da una solución sencilla y una clave fácil para descubrirla. Dice la Biblia: y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios están claros, son 10, son 4 en honor a Dios: no tener dioses ajenos, no inclinarse a ellos, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el séptimo día de la semana o sábado. Y hay 6 mandamientos restantes, que es honrar a padre y a madre, ¿verdad? No matar, no adulterar, no mentir. Y dice la Biblia allí: no levantar tampoco, que es lo mismo, falso testimonio, y no codiciar la mujer del prójimo, etcétera. En sí son 10 mandamientos,
Pero ahora dice la Biblia allí en el versículo número 17, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Leamos Apocalipsis capítulo 19, versículo número 10. Si leemos el versículo número 9 de ese Apocalipsis capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que el don de profecía le es dado a su iglesia. Dice allí, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles, palabras verdaderas ¿de quién? De Dios. Pero ahora dice el verso 10, y yo me postré a sus pies para adorarle. El ángel se le apareció a Juan con todo su esplendor celestial. Ya Juan era un anciano, y en la vejez, amigo, cuando la vida ya va dejando el efecto del cansancio y las fuerzas nos van abandonando, Dios cuida aún de los que están envejeciendo, de los ancianos. Y sabe, el mismo salmista David dijo, no te olvides de mí cuando mis fuerzas falten y cuando mi ser llegue a la vejez. Y cuando usted envejezca, si usted le ha entregado su vida a Jesús, usted va a descubrir cuán valioso es tener a un Salvador cuando empezamos a envejecer. Y la Biblia dice que el ángel, para confortarle, se le apareció a Juan como un ser majestuoso. Imagínese, Juan creyó que era el mismo Cristo, el ángel, y entonces dice la Escritura que se postró a los pies del ángel para adorarle. Pero dice la Escritura que el ángel reconocía que hay un solo ser que debe ser adorado, y un ángel es un ser puro, sin pecado, seres que viajan a la velocidad de la luz para llegar desde el cielo hasta la tierra y llevar las bendiciones del Altísimo hasta los hombres. Y dice la Biblia en el verso 10, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Adora a Dios. Y esta es una lección extraordinaria. No pierda allí, por favor, Apocalipsis 19:10. Pero ahora tome su Biblia y vaya un poco atrás. Vamos al libro de Hebreos. Mantenga allí su mano en Apocalipsis 19:10. Pero vayamos a Hebreos, el capítulo 1, el versículo número 14. Hebreos, el capítulo número 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ese es el trabajo de los ángeles. Es ministrar, es ayudarle a usted en el camino hacia el cielo. Todos tenemos un ángel del bien que nos acompaña, nos cuida y nos ayuda cuando hemos entregado nuestro corazón al Señor. Y dice la Biblia allí entonces que el ángel le dice a Juan, no, levántate, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Lo que el ángel le está diciendo a Juan es que toda persona que es amiga de Jesús tiene un ángel que es consiervo de ellos y que les ayuda. Pero el texto dice que el testimonio de Jesús es nada más y nada menos que el espíritu o el don de la profecía. Ahora, usted leyó conmigo en la Biblia, en Mateo 24, que varias veces Jesús habló de falsos profetas, de falsos cristos y de falsas manifestaciones. Y en los tiempos de Jerusalén aparecieron cantidad enorme de falsos profetas. El más famoso de todos fue Simón Bar Coqueba, que era un brujo increíble que hacía magia delante de sus soldados y les infundía fuerzas malignas. Y muchos jóvenes y personas siguieron a brujos saliendo de Jerusalén a vivir en las montañas y a tener prácticas extrañas. Y lo mismo dice la Biblia que va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo.
Van a ocurrir cosas muy extrañas y por eso Dios dejó el don de profecía para que su pueblo y las personas que confiaran en ese mensaje pudieran ser alertadas, protegidas y guiadas como un barco que entra a un lugar de rocas peligroso y un capitán experto toma el timón y va surcando las aguas y logra cruzar con seguridad la nave. Ahora quiero invitarle a analizar lo que es el don de profecía, qué es, cómo se manifiesta, para qué sirve, cuál es la razón de que Dios hable, de que el pueblo de Dios guarda los mandamientos suyos y tiene el don de profecía. Le invito a que usted abra la Biblia conmigo en el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, el cuarto libro de las Escrituras, disculpen. Y entonces tenemos el capítulo número 18. Y entonces leamos Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Y es el quinto libro, amigos, no es el cuarto libro de la Biblia. Deuteronomio 18 versículo 15. Dice allí la palabra de Dios: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Siempre fue la costumbre de Dios nombrar un profeta para dirigir a su pueblo. La Biblia está hablando aquí del profeta más grande de todos. La Biblia lo define como siendo Jesucristo. Vayamos allí a la Biblia, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, y leamos el capítulo número 7, el versículo número 40. Juan 7:40. Dice la Biblia: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es ¿quién? El profeta. Nota que la Biblia no dice un profeta, dice el profeta. Porque las enseñanzas de la Biblia en el Antiguo Testamento decían que cuando el Mesías llegara, él iba a explicar las profecías e iba a hacer él mismo el don de profecía. Ahora, esa fue la razón, si usted me acompaña allí al mismo Evangelio según San Juan, pero ahora en el capítulo número 1, el versículo 21, San Juan capítulo 1, versículo 21, dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Cuando Juan el Bautista apareció, las personas pensaron que él era el profeta, que él era el Mesías. Pero Juan dijo: no, yo soy una luz pequeña que alumbra para traer a la memoria las palabras de Cristo. Ahora, esto es muy importante, amigos, porque vamos a estudiar ahora las características de un falso y de un verdadero profeta. Y para esto vamos a abrir la Biblia allí en Hechos, el capítulo número 13. Hechos, el capítulo número 13. Y veamos lo que la palabra de Dios nos dice allí. Hechos capítulo 13, versículo 4 en adelante. Hechos 13, versos 4 en adelante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios,
pero lo resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Así que un verdadero profeta de Dios le llevará a usted a las Sagradas Escrituras. Sus mensajes estarán basados en la Santa Biblia y le guiarán a la Santa Biblia. Un falso profeta le apartará de las Escrituras y no las tomará en consideración, le alejará de la Biblia, no solamente de algunas partes de la Biblia, sino del contexto general de las Escrituras. Y esto es muy importante porque la fe, el conocimiento de Dios no viene separado de la Biblia. Les quiero hablar, por ejemplo, de Jane Dixon. Jane Dixon es considerada una clarividente famosa e hizo muchos anuncios y profecías, pero ella no tiene que ver nada con la Biblia. Su mensaje no está basado en la Escritura, no depende de la palabra de Dios, no guía a la gente a las Escrituras. Usted puede recibir mensajes e ideas de personas que le anuncian cosas que le pasan, pero eso no es signo de un verdadero don de profecía. Recuerde usted que el diablo ha vivido eones y eones y eones. Esos son términos de años muy largos, basados en años luz, y él conoce la naturaleza humana, sabe lo que el hombre es por los diferentes siglos de la humanidad que han pasado. Pero eso no es don de profecía. Don de profecía es algo que proviene de la palabra de Dios, que lo lleva a usted a la palabra de Dios y que lo presenta todo bajo la palabra de Dios. Le invito para que me acompañe ahora al libro de Romanos, la carta a los Romanos. Y vamos a leer allí el capítulo número 10 de Romanos, el versículo número 17. Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por qué cosa, por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea que el verdadero don de profecía está basado en el respeto de la palabra de Dios, porque de allí es donde la fe emana, de allí es donde el ser humano llega a alimentarse espiritualmente de las promesas de Dios. Ahora le voy a llevar un ejemplo en la Biblia, caso típico de un falso profeta que tiene la capacidad de anunciar cosas que se cumplen, pero en nombre de dioses ajenos al Señor. Abra conmigo la Biblia en Deuteronomio nuevamente, por favor. Vamos allí al libro de Deuteronomio, el capítulo número 13. Deuteronomio, el capítulo número 13. Y vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 4. Dice la Biblia allí en Deuteronomio capítulo 13, versículos desde el 1 hasta el 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Dese cuenta, hay falsos profetas que pueden anunciar cosas y pueden ocurrir, pero le van a llevar a usted a apartarlo de Dios, lo van a llevar a dioses falsos, a ideas falsas. Ahora la Biblia nos va dando ya varias claves para identificar un verdadero profeta. El verdadero profeta hablará sus mensajes basados en el consejo de Dios. Número 1, sus mensajes dirigirán a la gente al estudio y a la obediencia de las Santas Escrituras. Número 2, sus profecías no van a contradecir las Escrituras, al contrario, van a apoyar el mensaje de la Biblia. Y hay un pasaje extraordinario que nos ayuda a identificar a un profeta todavía en forma más clara. Vamos a mirar allí lo que dice la Biblia en Primera de Juan, antes del Apocalipsis. Primera de Juan, el capítulo 2.
La primera carta del apóstol Juan, el capítulo número 2. Y vamos a leer los versículos 3 hasta el 6. Dice, el que dice, versículo 3 debo decir, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Otra característica de un verdadero profeta es que respetará los 10 mandamientos, que honrará la ley de Dios, que respetará el decálogo. Y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí está otra señal para reconocer a un verdadero profeta. En su vida se manifestará la vida de Cristo. Si Dios lo ha llamado a ser un profeta, llegará él a manifestar la vida de Cristo. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia en otras partes. Pero hay otra sección más. Vamos otra vez al libro de Deuteronomio, esta vez al capítulo 18. Deuteronomio, el capítulo 18. Y vamos a leer allí el versículo número 20. Vamos a leer en el versículo 20 en adelante, del 20 al 22 de Deuteronomio 18. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí encontramos otro principio, y es que es Dios quien escoge al profeta, y por medio de sus mensajes el profeta anuncia cosas que se cumplen. Pero esas cosas que se cumplen deben de estar basadas en las Escrituras. No es anunciar que un avestruz va a volar por en medio del cielo y va a estornudar y va a salir un huevo de oro, y dentro del huevo de oro una salamandra que va a cantar la última canción de moda en el planeta. Esa no es una profecía. Eso sencillamente son ideas humanas y cosas que pueden estar mezcladas con el mal. Las verdaderas profecías y los verdaderos profetas deben estar ligados a la palabra de Dios y basados en el registro de Dios. Déjame decirte algo. Hace un tiempo atrás, allí en Beverly Hills, en California, empezó a escucharse un sonido extraño y había un olor fétido, nauseabundo en ese prestigioso vecindario. Alguien notificó a la policía, entonces llegaron allí y empezaron a buscar con perros en distintos lugares y encontraron una hermosa mansión que estaba en la oscuridad y toda abandonada. Allí dentro de esa mansión entraron los agentes y escucharon un ruido extraño. Vuelve Alejandro, vuelve. Vuelve Alejandro, vuelve. Eso era lo que se escuchaba. Y empezaron a sentir una especie de contraste entre el perfume de fragancias muy finas y el olor fétido de un muerto. Y cuando llegaron y atraparon por sorpresa a los que estaban allí, había un círculo grande de personas que estaban todos con pañuelos, y detrás de ellos habían fragancias muy finas, Tommy's, Paco Rabanne, Aramis, y una cantidad de ellas allí tiradas en el suelo, y los pañuelos estaban llenos de esas fragancias, y en el puro centro había una sanguaza de lo que había sido un ser humano que estaba descompuesto por más de 2 meses allí. Y la idea es que el brujo, el líder de esa agrupación, había dicho que él tenía la habilidad de poder traer a ese hombre muerto y darle vida otra vez. Ese es un falso profeta. Dice y hace cosas que la Biblia no favorece ni que tampoco apoya. Pero ahora hay algo más que debemos analizar aquí para pasar a lo que quiero contarte. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12.
y vamos a leer allí algunos pasajes interesantes de la palabra de Dios. Y en realidad debo llevarlos a 1 Corintios 14, el capítulo, no es 12, es 14. 1 Corintios 14, versículo 32. 1 Corintios 14, 32. Es un texto maravilloso. Pablo nos ha dejado en manera agradecida un texto increíble. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? A los profetas. Un profeta no puede hablar cosa contraria a otro profeta, porque todos son iluminados por el mismo Espíritu de Dios. Todos son iluminados por el Espíritu Santo. Ahora yo voy a proceder a contarte la historia de una mujer. Estudié su vida, estudié durante muchos años su vida y he llegado a convencerme de que es una sierva de Dios y una profeta de Dios. Ella murió en 1915, fue parte o cofundadora del movimiento adventista del séptimo día. Yo no te voy a pedir que aceptes lo que yo te voy a decir, escucha lo que voy a decir, analízalo. Ora a Dios y toma una decisión en el momento en que el Señor así te impresione. En primer lugar, vamos al libro de los Hechos, el capítulo número 21, los versículos 8 y 9. Hechos, el capítulo número 21, los versículos 8 y 9. Y leamos lo que la Biblia nos dice allí, Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y ahora quiero hacerte una pregunta. De acuerdo a las Escrituras, ¿es posible que una mujer sea profetisa, sí o no? De acuerdo a la Biblia, sí. Dice que este hombre, que era un evangelista, un predicador, tenía 7 hijas doncellas que profetizaban. Y en la Biblia hay profetas de tiempo completo, hay profetas de medio tiempo, hay profetas ocasionales y hay profetas que solamente tuvieron un sueño y una visión una sola vez en su vida. Otro texto más para favorecer esta posición la encontramos en el capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas. Hay más textos, pero solamente quiero concentrarme en estos 2. Lucas capítulo 2, versículo número 36. El Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo número 36. La Biblia dice allí: estaba también allí Ana, ¿y qué oficio tenía? Profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Pruebas suficientes de que una mujer puede ocupar el don de profecía. Pero ahora quiero llevarte al último texto que vamos a analizar antes de darte la historia. Y vamos a Joel. Está en el Antiguo Testamento. Joel, que está allí en el Antiguo Testamento después del libro de Daniel. Usted tiene Oseas, luego Joel, está antes de Amós. Joel capítulo número 2, y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Ayer estudiamos que el pueblo de Dios nace desde el comienzo del tiempo, pero su obra especial tendría que ver con el fin del tiempo, debido a los mandamientos de Dios y al don de profecía. Y aquí en Joel, el capítulo 2, el versículo 28, vamos a encontrar algo similar. Abra conmigo la Biblia. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora, estas palabras no están dichas por demás, ¿sabe usted? Recuerda que ayer hablamos de los 1260 años que terminaban en el año 1798. Pues bien, en el año 1798 comienza lo que en la Biblia se llama el tiempo del fin. Y alrededor de esa época ocurrieron estas señales. En el año 1755 ocurre el horrible terremoto de Lisboa, que fue sentido a nivel mundial y comentado y explicado por geólogos en manera increíble. Poco después de esa ocasión ocurrió el famoso Día Oscuro, un misterio para los científicos, 19 de mayo de 1780. El sol se oscureció en el firmamento en toda la parte del continente noreste en los Estados Unidos. ¿Por qué solo allí? Han indagado algunos historiadores. Porque allí estaban la mayoría de los cristianos que estudiaron las profecías y que venían escapando de las persecuciones religiosas de Europa y que formaron lo que se llamó las 13 colonias en ese tiempo. Es interesante que los datos históricos demuestran, y con la ayuda de computadoras se ha demostrado que no hubo eclipse en ese día. No hubo ningún eclipse, fue una oscuridad sobrenatural que parecía cortarse con tijera, no se podía ver a más de 30 centímetros de distancia. A las 9 de la mañana parecía que hubiesen apagado la luz del sol, y a la medianoche, amigos, la luna apareció color rojo sangre en el cielo. Poco tiempo después, el 19 de mayo de 1833, ocurre una señal conocida como la lluvia de estrellas. Es cierto, hay mucha lluvia de estrellas, la astronomía nos habla de algunas de ellas, de las Leónidas y otras más. Pero científicos como Herschel y Flammarion, astrónomos muy conocidos de la época, llegaron a dar evidencias de que esta caída de estrellas fue algo portentoso, algo único. A las 9 de la noche en otoño, cuando todo está muy oscuro, empezaron a caer con tal intensidad hasta las 3 de la madrugada que usted podía leer un periódico afuera en la calle como si fuera el mediodía. Era muchísima claridad. Estas 3 profecías nos anuncian en forma astronómica el comienzo del tiempo del fin, y nos anuncian que a partir de esa época Dios derramaría el Espíritu para producir el fenómeno de profecía antes de la segunda venida de Jesús. Y ahora sí, estoy listo para hablarles de esta mujer llamada Helena Gough Harmon, más tarde Helena de White. Nació el 26 de noviembre de 1827. A los 8 años de edad, cuando iba a la escuela, a los 9 años, debo decir, una condiscípula suya le arroja una piedra que le da en la base del tabique de la nariz, la lanza al suelo, la mantiene allí por 3 semanas semi inconsciente. Cuando su padre regresa a casa, no la reconoce, su rostro quedó más o menos desfigurado por algún tiempo. Y después de eso ella contrae lo que se llama la peste blanca o la tuberculosis, que no tenía remedio en aquel tiempo. Y los médicos le dicen a sus padres, Roberto y Eunice Harmon, que por favor la preparen para morir. Pero sin embargo, en diciembre de 1844, un grupo de personas la llaman a orar. Al saber de su debilidad y de su próxima muerte, la llaman a orar, y ella empieza a orar, y en el momento más especial de esa oración ella experimenta su primera visión. Ve un caminito pequeño que va hacia arriba, que se pierde en el espacio, y al final se ve la santa ciudad de Jerusalén. En la visión se ve a Jesús caminando hacia la ciudad, y todos aquellos que le siguen a Cristo a través de un camino muy angosto, donde no hay oportunidad para ver a los lados ni para ver atrás, solo para ver a Jesús, seguir a Jesús. Ella ve en el sueño que los que se ponen a verse unos a otros se caen, y los que se ponen a ver a un lado se caen, pero todos los que van siguiendo a Cristo y que solo miran al Señor llegan hasta esa ciudad. Cuando se despierta de la visión, su tuberculosis ha desaparecido. No hay la enfermedad que ella tenía. Empieza a recibir visiones que han maravillado a muchas personas.
Ella ha sido declarada médica póstumo. No pasó de cuarto grado, pero sus escritos, los mensajes que dejó, asombran al mundo de la medicina hoy. Pero eso no es lo más importante. Ella era una fiel guardadora del domingo. Le presentaron el mensaje del séptimo día de la semana y ella dijo que no lo aceptaba. Sin embargo, Dios le mostró al estudiar la Biblia, como le ha mostrado a muchos otros, que el sábado es el día del Señor, mediante un halo de luz en el cuarto mandamiento. Le mostró también muchas otras profecías que han venido ocurriendo, como la guerra civil de los Estados Unidos, diversos acontecimientos políticos religiosos en el mundo que están ocurriendo. Sus mensajes de salud han servido a prestigiosas universidades del mundo, como Loma Linda en California y muchas otras más. Tengo aquí algunos libros que están más o menos resumiendo sus mensajes, pero lo maravilloso de estos libritos es que son como una lupa que me ayudan a ver la palabra de Dios como siendo clara y efectiva. Ninguno de estos libros contradice lo que está aquí. Al contrario, le dan al cristiano una mejor manera de vivir. Se han hecho estudios e investigaciones que las personas que tienen una relación adecuada con la Biblia y con esos escritos han llegado a desarrollar un cristianismo vibrante y feliz. Ella muere en 1915, después de 87 años de vida, cuando los médicos le habían dicho que solo iba a vivir escasamente un año. Y cuando murió, ella dijo: sé en quién he creído. Quiero llevarle a un versículo de la Biblia y con esto concluyo. Está en Segunda Crónicas, el capítulo 20, el versículo 20. Segunda Crónicas, el capítulo 20, el versículo 20. Léalo conmigo. Y cuando se levantaron por la mañana, Segunda Crónicas 20:20, sígame allí en la lectura. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis, ¿qué cosa? Prosperados.